Hola, soy Rubén. Bienvenidos a la entrega número 5 del curso básico de HTML de Apuntes de Tecnología. En la entrega de hoy hablaremos sobre las tablas en HTML. Vamos allá. Las tablas son un elemento muy interesante, ya que además de para servir para lo que intuitivamente todos entendemos, que es colocar datos ordenados en filas y columnas, también nos van a servir, esto ya lo veremos en futuras entregas, como una manera de gestionar el layout, es decir, el aspecto general de una página web. Como os digo, el principal cometido de las tablas HTML es colocar datos en formato de filas y columnas. Ese es su principal cometido. Pero resulta que las tablas pueden contener otros tipos de elementos HTML. No solamente se limitan al texto, sino que pueden tener imágenes, otras tablas o cualquier tipo de elemento. Y por eso os digo yo que, además de poner datos en forma tabulada, nos van a permitir estructurar páginas web, ya que las tablas HTML pueden contener a su vez cualquier otro tipo de elemento, incluidas otras tablas. Veamos cómo se construye una tabla en HTML. Los comandos básicos son los siguientes. La etiqueta table, con su correspondiente final, barra table, es lo que indica el principio y el final de la definición de una tabla. ¿Y qué hay dentro de estas etiquetas? Pues entre estas dos etiquetas irían las etiquetas tr, que son el table row. tr barra tr. Y eso es una fila de la tabla. Las tablas en HTML no tienen un número prefijado de filas, sino que pueden tener tantas filas como nosotros queramos. Y dentro de las filas irían los elementos. Cada elemento iría en una columna y va con las etiquetas td, que viene de tabledata. Tabledata barra tabledata. td, fin de td. Entonces esto es una celda dentro de una tabla, que más específicamente es una celda dentro de una fila que está dentro de una tabla. Es decir, una columna. Al igual que el número de filas no está predefinido, el número de columnas tampoco, y puede variar de una fila a otra. Veamos algunos ejemplos. Me voy a copiar la plantilla HTML, que es el esqueleto básico de una página web, y me voy a crear un nuevo documento y lo voy a editar con el editor que estoy usando por ahora, que es el Notepad++, que resulta muy cómodo para las web básicas. Aquí tengo mi esqueleto básico de documento HTML con su correspondiente principio y fin de HTML, la cabecera con su título y la fin de la cabecera, y el body, que es donde van a ir el resto de elementos, el fin del body y el fin del HTML. Voy a colocar un pequeño título. Y dentro del body lo que voy a colocar es una tabla. Entonces, empezamos por tabla, fin de tabla. Y aquí tenemos el esqueleto básico de una tabla. Tabla, fin de tabla. Dentro de ella es donde vamos a definir la tabla. Dentro de la tabla podemos colocar tantas filas como queramos, con la etiqueta tr. Os voy a colocar unas cuantas filas. Aquí tenemos el esqueleto de una tabla con sus filas. Tengo la definición de la tabla con su principio y su final. Y aquí tengo definidas las filas. Directamente he puesto valores dentro de las filas. Esto, dependiendo del navegador, en algunos no va a funcionar, en otros dará error y en otros pues nos crearán una tabla con 3 filas y solo una columna. Esto ya, cuando no seguimos estrictamente las reglas de HTML,
pues no podemos saber de antemano lo que va a pasar. Pero, en principio, esto estaría incorrecto. ¿Por qué? Porque aunque haya un solo valor en cada columna, deberíamos usar la etiqueta TD. Pero bueno, en lugar de elucubrar, vamos a experimentar. Vamos a ver cómo se comporta esta página web en un navegador web, en este caso en Chrome. Vamos a poner también la definición y aquí tenemos pues que no ha funcionado demasiado bien. Mi tabla tiene la etiqueta table, tiene las etiquetas TR, cada una es de una fila, pero solo ha creado una única fila con los datos uno detrás de otro, en fin, aquí la tabla pues no ha funcionado especialmente bien. ¿Qué es lo que nos faltaría? Pues nos faltaría definir un table data dentro de cada fila. Aunque solo tengamos un elemento, es importante. Y así ya tendríamos una tabla bien definida. La tabla es todo esto y cada una de estas cosas es una fila. Pero dentro de cada fila he definido su correspondiente table data. Entonces veamos qué aspecto tiene esto. Si yo lo grabo y actualizo el navegador, pues ahora sí tenemos el efecto esperado. Tenemos tres filas, una sola columna. Una tabla con tres filas, una columna. Y si quiero varias columnas, por ejemplo, si quiero añadir el número de días que tienen los meses, pues tendría que añadir TDs adicionales. Veamos cómo. Bueno, pues aquí ya tenemos una tabla con más de una columna. Fijaros que mi tabla es todo esto. Aquí tengo una fila, pero en esta fila hay dos columnas. Porque yo tengo aquí el principio y el final de una columna y aquí el principio y el final de otra columna. Entonces aquí ya tendríamos definido una tabla con tres filas y cada fila tiene dos columnas. Voy a grabar, vamos a actualizar y aquí lo tenemos. Aquí tenemos la tabla con sus dos columnas por cada fila. Bueno, pues tiempo para vosotros para probar. A partir de ahora, por no ir entorpeciendo los vídeos, no os lo voy a ir recordando ni indicando que pauséis el vídeo. Esta es la última vez que lo hago, pero recordad que esto es un vídeo. Entonces, aprovechad las ventajas que os da YouTube. Podéis parar el vídeo en cualquier momento, podéis volver atrás para ver una explicación que os hayáis perdido o que no hayáis terminado de entender. Si queréis en algún momento practicar, en cualquier momento podéis pausar e intentar reproducir los ejemplos que yo os hago, etc. Lo que sí os voy a recomendar de vez en cuando son cosas que podéis probar. Por ejemplo, cosas que podéis probar ahora, pues a colocar en alguna fila más de una columna o a intentar poner al principio de la tabla una línea que sirva de cabecera. Pues nada, experimentar y ahora seguimos. Bienvenidos de vuelta. Veamos qué pasaría si yo añado una columna. Por ejemplo, febrero tiene 28 días, pero puede tener 29 si es un año bisiesto. Entonces, le añado otro par de etiquetas TD, fin de TD, y le añado el número de días. Entonces, esto queda así, con este aspecto, y fijaros que ahora esta fila tiene dos columnas, esta fila tiene dos columnas, pero esta de aquí tiene tres columnas. Aquí tenemos la columna adicional. ¿Qué pinta tendrá el navegador? Vamos a verlo. Le doy a grabar, le doy a actualizar y aquí lo tenemos. Tenemos dos columnas, tres columnas, dos columnas. Como os digo, el número de columnas es dinámico.
Continuemos viendo más posibilidades de las tablas. Estas son las etiquetas que conocemos por ahora y vamos a añadir un comentario en una de ellas. Por defecto, la etiqueta TD aplica un formato al texto o elementos que haya dentro de esa etiqueta. Y el formato por defecto es texto normal, es decir, no es negrita, no es subrayado, no es itálica, es texto normal y siempre alineado a la izquierda. Que no lo notamos porque ahora mismo mi tabla tiene pocos elementos con los que comparar, pero fijaros si yo intento añadir una línea que sirva como cabecera. Bien, fijaros, he añadido una línea que va a servir como cabecera a mi tabla. Lo que he hecho ha sido, al principio de la tabla, he creado otra línea, otra TR, con tres datas, con tres TDs. Uno pone mes, en otro pone días año común y en el otro pone días año bisiesto. Veamos qué aspecto tiene esta tabla. Voy a grabar, le doy a refrescar y aquí lo tenemos. Fijaros que los datos por defecto están alineados a la izquierda y el texto siempre es normal. Entonces mes, y aquí tenemos los meses, días. Entonces, esto que son números esperaríamos verlo añadido al final, pero está al principio porque está alineado como si fuera un texto, siempre a la izquierda. Y los días del año bisiesto, pues está igual. Por cierto, otro experimento que podéis hacer, ¿cómo podríamos poner estas cabeceras que en vez de esto tan largo fuera al principio días y en la línea de abajo año común? ¿Qué se os ocurre? Ahora es, aunque yo no os lo diga, es cuando podéis pausar y hacer experimentos. Recordad que ya no os lo voy a volver a decir. Bueno, pues fijaros, a mí se me ocurre que podemos añadir un salto de línea con la etiqueta, uy, que me he equivocado, con la etiqueta BR, por ejemplo. Yo puedo añadir esta etiqueta y esto provoca un salto de línea. Entonces, veamos qué ocurre si yo añado un salto de línea dentro de una columna que hay dentro de una línea, dentro de una tabla. Le di a grabar, le di a refrescar. Pues fijaros que no afecta a toda la tabla, solo afecta a la columna. O mejor dicho, solo afecta a la celda de la tabla donde está. Entonces esto es lo importante, esto es muy interesante. Las celdas de las tablas son contenedores que aíslan del resto del documento. Entonces aquí ya tengo mi tabla un poquito mejor. Bien, continuemos añadiendo cosas a nuestra tabla. Por ejemplo, una cabecera. ¿Cómo se inserta una cabecera? Bueno, pues tenemos una etiqueta especial que es TH. TH fin de TH, que viene de Table Header. Cosa interesante, Table Header sustituye al Table Data, al TD. Es decir, mi primera TR, mi primera fila de la columna, en vez de tener dentro TDs, debería tener THs. Lo que hace es eso, es definir una celda que va a contener datos de cabecera. Pero cuidado, nada nos impide poner estos TH donde nos dé la gana. Lo que pasa es que esto habría que usarlo pues adecuadamente para que nuestra tabla tenga sentido. ¿Qué es lo que lo define del TD? El formato del texto que hay dentro. TD, el formato era normal y alineado a la izquierda. Bueno, pues TH, por defecto el texto aparecerá en negrita y centrado. Y luego hay otro tipo de cabecera, aunque esto habría que ponerlo entre comillas, porque no es exactamente una cabecera. Y es que nosotros por encima de la tabla, por encima de su primer TR, podríamos poner un título. Podríamos colocarle un título genérico a la tabla. Y se hace con la etiqueta caption. Inserta un título antes de la tabla, esa es la idea. Y por defecto el texto va a estar en formato normal y centrado. Vamos a experimentar un poco con estas dos. Primero, a mi línea de cabecera voy a sustituir los TDs por THs. Fijaros, aquí lo tenemos. Aquí estoy usando THs para indicar que son cabeceras, mientras que en el resto de filas estoy usando TDs, indicando que son datos normales. Veamos qué aspecto tiene esto. Pues aquí lo tenemos.
en los sitios donde yo haya indicado un TH, por ejemplo aquí, días de un año bisiesto, pues aquí tenemos el resultado. Y fijaros que ahora días no está pegado a la izquierda, sino que está centrado. El texto lo ha centrado. Y también lo podemos ver en la columna mes. En la columna mes, mientras que los textos están alineados a la izquierda porque son TDs, el TH, la cabecera, está centrada. Centrada con respecto pues, al texto más grande. Bueno, pues esta es una manera de poner cabeceras. Y luego lo que podríamos hacer es, al principio de la tabla, en vez de empezar por un TR, podría empezar por un caption. Caption, fin de caption, lo voy a copiar para ir más rápido. Y aquí dentro pues yo podría ponerle un título a la tabla. Meses del año y voy a insertar un salto de línea con sus días. Entonces quedaría así mi tabla. La tabla es todo esto. Aquí tenemos un caption, que es para indicar un título al principio. Aquí tenemos un TR, es decir, una fila en la que todos sus datos son THs, son de cabecera, y aquí el resto de filas de la tabla. Veamos qué aspecto tiene esto. Ya he grabado, le doy a refrescar, pues aquí lo tengo. Meses del año con sus días. Esto es el caption. Texto normal y centrado. Esto es el TR con THs. Texto normal y texto negrita y centrado. Y esto es la tabla. La tabla con sus correspondientes TDs. Bien, a veces lo que vamos a querer hacer es manipulaciones que afecten a más de una columna y para eso se usan estas etiquetas. La etiqueta callGroup y fin de callGroup, esto me indica un conjunto de columnas. Un conjunto de columnas que lo que me va a permitir es para esas columnas que pase algo en especial. Y dentro de callGroup, que es lo que define el grupo de columnas, pues yo utilizaría las etiquetas call y barra call. Columna, fin de columna. Que esto precisamente define el formato para una columna o un conjunto de columnas en concreto. Esto por ahora no voy a hacer ningún ejemplo porque todavía no sabemos cómo asignar formato a las tablas. ¿Y cómo asignamos formatos? Pues los asignamos con sus atributos. Veamos qué atributos podemos usar con las tablas. Bueno, uno muy interesante es el de callSpan. Esto indica cuántas columnas debe ocupar un objeto HTML, el que sea, texto o no texto, dentro de una tabla. La n es el número de columnas. Esto, para que tenga un poquito más de sentido, voy a esperar a poner el ejemplo un poco más adelante. ¿Qué otro atributo tenemos interesante? Pues otro es lo mismo pero en filas, el row span. ¿Qué indica el row span? Pues cuántas filas debe ocupar un determinado objeto HTML, objeto o texto, porque puede ser que un objeto queramos que ocupe más de una fila. Call span se usa mucho en tablas que contienen simplemente texto y row span se utiliza más en las ocasiones en las que usamos la tabla para formatear la página web, que es algo que veremos en futuras entregas cuando veamos cosas que no sean texto y tenga algo más de gracia el ejemplo. Y luego, el atributo más importante y que más se usa en una tabla es el estilo. Y esto, pues ya lo vimos en las primeras entregas del curso. El atributo estilo se le asignan valores entre comillas y los valores son clave, 2 puntos, y el valor para ese atributo. Y añadimos punto y coma, esto es opcional, pero si vamos a poner más de una clave, pues es obligatorio. Para separar las claves se usa el punto y coma. ¿Y qué le podemos poner en el estilo? Porque es la idea de este atributo. Bueno,
Pues veamos distintos formatos para el estilo. Por ejemplo, tenemos la anchura. Esto afecta a la tabla. Lo podemos poner de dos maneras, en píxeles o en porcentaje. Esto define cuánto va a ocupar la tabla en el navegador. Ahora enseguida daré ejemplos para que veamos cómo funciona. Otro formato, probablemente el más importante e interesante, el borde. Border y los valores son ancho, estilo y color. Define el borde. Y atención, ¿esto vale para la tabla o para una celda? Vamos a empezar a ver ejemplos porque ahora sí que podemos ver cosas interesantes. Bien, esto es lo que tenemos ahora mismo. Nuestra tabla aquí en un rinconcito del navegador y no queda muy claro dónde empieza, dónde acaba la tabla. Bueno, ahora solo tenemos una tabla, pero si hubiera más elementos esto podría ser un poco más confuso. Pues lo que voy a hacer en la tabla, le voy a añadir un estilo. Recordar que el formato para añadir un atributo siempre es dentro de la etiqueta, se añaden los atributos igual valores. En el caso de los estilos, los valores son un poco especiales. Bueno, pues le voy a añadir un border, dos puntos y los valores. Y los valores para el borde son el grosor, que es en píxeles, por ejemplo, un píxel, el formato del border, porque puede ser sólido o punteado o rayas, pues le voy a poner que sea sólido. Y luego el color, pues le voy a poner de color negro. Ya está. Le acabo de colocar el atributo estilo a la tabla. Le acabo de colocar el atributo estilo a la tabla y le he pedido que el estilo que dibuje un borde de un punto de grosor, que sea sólido y sea de color negro. Veamos el efecto. Le doy a grabar, le doy a refrescar y aquí lo tenemos. ¿Qué ocurre? Que el estilo solo afecta a la etiqueta donde yo lo ponga. Entonces, si se lo asigno a la tabla, pues solo me dibuja el borde alrededor de la tabla. Oye, ¿y si quiero en otros sitios? Pues esto lo mejor es probar. Por ejemplo, ¿qué ocurre si lo coloco a nivel de TR? Le doy a grabar, le doy a refrescar. Bueno, pues a nivel de TR no funciona. Aquí vemos que no hay ningún cambio. ¿Y si lo coloco a nivel de celda? Bueno, pues así es como se aprende HTML, a base de experimentar. Pues fijaros, me funciona a nivel de tabla, a nivel de celda. A nivel de columna no me ha funcionado. Bueno, ¿y si quisiéramos que todas las columnas y que todas las casillas tuvieran borde? Pues que tendríamos que repetir el estilo en todas partes. Yo debería poner en este TH también el estilo. Voy a copiarme también el espacio para poder ir más rápido. Y en este TH también. Entonces ahora si grabo, refresco, pues ya tenemos todas las cabeceras con su correspondiente casilla. Y en el resto, pues lo mismo. En el TD tendríamos que poner la casilla, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo aquí ya lo he hecho. Tengo mi tabla llena de información sobre el borde. Voy a grabar, voy a actualizar y aquí tengo mi tabla. Fijaros qué curioso. Ahora que la tabla tiene bordes, podemos ver cómo la fila de febrero tiene 3 columnas, pero las otras dos no es que tengan 3 columnas y una esté vacía, no, es que solo tienen 2 columnas. Básicamente porque aquí
En enero solo definí dos columnas. La que tiene, aquí empieza una en TD, fin de TD, con el texto enero, y otra TD, fin de TD, con el número de días. Solo definí dos columnas. Por lo tanto, solo hay dos columnas y en esta tres. Eso es lo que os quería decir cuando yo decía que esto era dinámico. Bien, fijaros, ahora que nuestra tabla ya tiene bordes en torno a todas las casillas, podemos jugar con un elemento que os comenté antes, que era el call span, que sirve para extender un dato a más de una columna. Por ejemplo, enero tiene 31 días, ¿correcto? Pero estos 31 días da igual que sea un año común o un año bisiesto. ¿Y si en lugar de añadir dos veces el número 31 en dos columnas, hago que el 31 abarque dos columnas? Pues para eso vale el call span. Yo me vendría aquí al TD, donde he añadido un estilo para enero, fin de TD, otro TD, un estilo para 31 y voy a añadir otro atributo más, coma, y añado otro atributo. No solamente voy a poner el estilo, sino que voy a poner también un call span. Call span 2. Indico el número de columnas. Voy a grabar, o sea, fijaros cómo ha quedado. TD. Todo esto es la definición, o sea, el TD empieza aquí y todo esto es la definición de la columna, perdón, de la casilla. Pues además de darle un estilo, además de ponerle un estilo, lo que le he puesto es un call span, indicándole con esto que es un 2. Dos columnas tiene que ocupar. Le doy a grabar, actualizo y no me ha funcionado muy bien porque no es un espacio, es un igual. Por eso no ha funcionado. Le doy a grabar, actualizo y ahora sí. Entonces, fijaros. Ahora, esta columna ocupa dos columnas. Por eso su casilla, por eso su marco es tan grande. Es así de grande. Pues para eso valía el call span. Veamos más cosas que les podemos hacer a las tablas. Bueno, hemos hablado de call span, hemos hablado del ancho, hemos hablado del borde, pues ahora sí tendría sentido hablar del ancho. El ancho tiene sentido sobre todo a nivel de tabla, es donde tiene sentido. Recordar width y luego el número de píxeles o el porcentaje. Vamos a verlo. Fijaros que la columna la tengo aquí arrinconada, porque por defecto el navegador solo reserva el espacio que necesita para dibujar la tabla con todas sus columnas. Pero yo a lo mejor quiero que esto ocupe más, a lo mejor quiero que ocupe toda la anchura disponible en la ventana. ¿Eso cómo se haría? Pues tendría que añadir un nuevo estilo, además del borde para toda la tabla. Quiero añadir una anchura y voy a añadir una anchura de el 100%. Le doy a grabar, actualizo y ahora mi tabla ha crecido. Y además, lo bueno de usar porcentajes es que esto es dinámico. Si yo maximizo, se hace más grande. Si yo hago esto más pequeño, pues se va haciendo más pequeña la tabla, hasta que ya no puedo hacerlo más pequeña, pues por las políticas de tamaño que tenga el navegador. Vale, y si en vez de un porcentaje indico un número de píxeles, oye, yo quiero que esto ocupe 100 píxeles, pues que la tabla tiene un ancho fijo. Da igual la anchura que tenga el navegador, va a tener un ancho fijo. Si pongo algo razonable, pues ocupará un espacio. Hay un número mínimo a partir del cual ya no baja. O sea, si yo indico un número absurdo, por ejemplo 10 píxeles, pues la tabla no se va a hacer más pequeña que lo que es ahora mismo, porque esto es el mínimo que necesite
para poder renderizar los datos. Y si pongo algo exageradamente grande, por ejemplo, 1000 píxeles, pues será tan grande que no cabrá en la ventana y me aparecerá una barra de scroll. Esa es la diferencia de tenerlo en píxeles o en porcentaje. Por ejemplo, un 75%, pues solo ocupa 3/4 de la pantalla, independientemente del tamaño que tenga la pantalla. Si yo lo hago más grande, pues crecerá, y si lo hago más pequeña, pues encogerá. Bueno, veamos más posibilidades. Además del ancho y de definir bordes, le podemos hacer cosas al borde. Por ejemplo, podemos decirle que si distintos bordes están juntos, pues que se unan en uno solo. O por ejemplo, le puedo indicar el espacio que hay entre el borde y los datos. Esto sería poner un margen a las celdas. O puedo, por ejemplo, decirle la alineación del texto. O, por ejemplo, decirle cuánto espacio quiero que haya entre bordes. Esto es justo lo contrario de border collapse. Border collapse sería juntar bordes, mientras que border spacing sería separar bordes más de la separación que tiene por defecto. Bueno, pues todo esto son cosas con las que podemos experimentar. A mí, por ejemplo, me parece bastante interesante el tema del test align. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo esto de que los números no estén alineados a la izquierda, pues, o sea, no estén alineados a la derecha, pues me parece un poco raro. Entonces podemos hacerlo. Yo puedo añadir, por ejemplo, aquí, en el 28 de febrero, además de ponerle como estilo que el borde sea negro, etcétera, etcétera, pues le puedo decir que quiero el text align, dos puntos, pues lo quiero a la derecha. Vamos a ver, grabar. Fijaros cómo ha quedado en esta etiqueta, que el valor es 28. No solamente le digo que quiero un borde, sino más quiero que la alineación sea a la derecha. Si yo aquí actualizo, pues aquí se ve como el 28 es alineado a la izquierda. Yo a lo mejor quiero que el 29 también, entonces, bueno, pues tengo que repetir el estilo. Bueno, en vez de copiar todo el estilo, porque me va a estropear todo el formato, voy a copiar solo el text align para el 29. Entonces aquí en el 29 voy a hacer lo mismo. Punto y coma. Recordad que toda esta separación de saltos de línea y tal que yo hago, en realidad al navegador le da igual. Esto podríamos colocarlo como nos diera la gana. Bueno, pues yo aquí ya tengo el 28 y el 29 colocados a la izquierda. ¿Qué podríamos hacer? Pues colocar también estos 31, colocarlos centrados. Y este 31 de aquí, pues que ocupara dos columnas también. Aquí, si os fijáis, pues son opciones que tenemos. Otra cosa interesante, además del formato de estas columnas, sería a lo mejor trabajar con los bordes. ¿Qué tal si le digo a la tabla que no me muestre un bordecito alrededor de cada columna, o alrededor de cada celda, mejor dicho, sino que yo lo que quiero es que solo hay un borde, no estos bordes duplicados? Pues para eso usaríamos el border collapse. Lo podría definir a nivel de tabla y se definiría así. A nivel de tabla, defino el borde de una anchura de un píxel sólido y negro. Y además le digo, oye, border collapse. Si hay bordes adyacentes, los juntas. El formato de cosas es este, border collapse, dos puntos,
y el modificador Collapse. Vamos a ver. Voy a grabar, actualizo y aquí lo tenemos. En un formato a lo mejor que nos resulta más atractivo. Y hasta aquí la entrega de hoy. Si os ha gustado la entrega de hoy o os está gustando el curso en general, pues me lo podéis indicar dejando un like en el vídeo o poniendo algún comentario para que yo tenga algún feedback de que os interesa el tema. Y si no os queréis perder las próximas entregas del curso o bien otros vídeos que yo vaya añadiendo al canal, pues una posibilidad de suscribiros si no lo estáis ya, porque así cuando entréis en YouTube, si vais al apartado de suscripciones, pues veréis ahí las novedades de todos los canales a los que estéis suscritos. Y además, si le dais a la campanita y le dais a que os notifique las novedades, pues el propio YouTube os indicará un mail os mandaré un mail para indicaros que yo he subido un nuevo vídeo al canal. Muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!